¿Quieres saber cómo ser youtuber usando tan solo el celular? Pues quédate a ver este video hasta el final. Ser youtuber desde el celular es mucho más sencillo que usando una cámara profesional y una PC para editar tus videos. Usando una cámara vas a poder grabar con mucho mejor calidad que con un celular, pero editar con una PC es bastante complicado, ya que vas a tener que utilizar programas de computadora para editar que son bastante complejos de utilizar y te va a llevar mucho tiempo poder aprender a utilizarlos. En cambio, con el celular vas a poder grabar mucho más sencillo y vas a poder editar tus videos descargándote tan solo algunas aplicaciones que te voy a mencionar en este video para que puedas editar tus videos, que son mucho más sencillos de utilizar sin duda que un programa de computadora. Por ejemplo, KineMaster es una aplicación que te permite editar tus videos. Vas a poder cortar los videos, añadir videos, vas a poder agregar música, vas a poder también agregar stickers o cosas así por el estilo, vas a poder agregar textos. Realmente es una aplicación que está a la altura y al nivel de cualquier programa quizás de computadora, con algunas cosas menos quizás, pero es mucho más sencillo sin duda de utilizar que un programa de computadora y vas a poder editar muy bien tus videos usando KineMaster. También puedes usar Power Director, que es una aplicación que se parece bastante a KineMaster. También vas a poder utilizar, por ejemplo, InShot, que es una aplicación que están utilizando muchísimos youtubers actualmente. He visto que es una aplicación que te permite también hacer casi todo lo mismo que con KineMaster. Puedes agregar stickers, tiene algunos stickers muy buenos, algunos efectos especiales muy buenos, que quizás son efectos que vas a tener que pagar para poder obtener, pero tiene algunos que son gratuitos y te lo vas a poder descargar en la aplicación para poder utilizarlo en tus videos. Es una aplicación muy buena. También te vas a tener que descargar algunas aplicaciones para poder editar tus miniaturas, como por ejemplo puedes descargarte PixLR, Pixellab, puedes descargarte PixArt. También es una aplicación muy buena y una que yo estoy utilizando que a mí me gusta mucho porque es muy simple de utilizar y bastante profesional, edita las miniaturas con una calidad bastante buena, que es Photo Editor. Photo Editor es una aplicación muy buena para que puedas hacer tus miniaturas para tus videos. Yo te recomiendo que te descargues Photo Editor. También te recomiendo mucho PixArt. Es una aplicación que te permite, por ejemplo, puedes hacer imágenes PNG, puedes hacer texto, puedes hacer de todo realmente con PixArt y ya trae incluso algunas especies de imágenes que tú puedes utilizar para tus miniaturas en tus videos, ¿ok? Son aplicaciones realmente muy buenas que te vas a tener que descargar en tu teléfono. Te van a ocupar un poco de memoria. Esa es la parte controversial quizás de esto, porque en nuestro dispositivo siempre lo queremos tener lo más libre posible de memoria para poder grabar nuestro video sin que se corte la grabación. Entonces por ahí las aplicaciones, si descargas muchas, te vas a quedar con poca memoria en el teléfono para grabar. Así que trata de no descargar demasiadas aplicaciones, o que las aplicaciones que vas a descargar no ocupen tanta memoria. Otra cosa que vas a necesitar si quieres hacer tus videos usando el celular y grabarte como me estoy grabando yo en este momento, es un estabilizador para tu teléfono. Se pueden comprar, estos estabilizadores se pueden comprar, pero si no tienes con qué comprártelo, te lo puedes construir tú mismo, como el que me construí yo para grabarme a mí mientras estoy haciendo mis videos, ¿ok? El estabilizador que yo tengo es un estabilizador que yo mismo me construí, no me he comprado uno todavía, porque la verdad que el que tengo, que si bien lo construí yo, está bastante bien y funciona bastante bien, así que no he tenido tampoco la necesidad de comprarme uno. Si algún día puedo comprármelo, me lo voy a comprar, pero por ahora con el que yo hice está bastante bien. Si puedo, se lo voy a mostrar en este video para que ustedes lo puedan ver. Creo que con eso ya van a tener más que suficiente. En cuanto a la calidad de audio, pueden utilizar quizás los audífonos que traen los teléfonos, o se pueden comprar algún micrófono, pero con los audífonos, realmente con el micrófono que traen los audífonos ya van a poder grabar, o simplemente se pueden grabar así nomás, tratando de tener cuidado de que no se graben sonidos externos como ruidos de autos y cosas así, por el ejemplo, que a veces si vives en la ciudad va a haber mucho ruido de autos, cosas, pero te puedes meter en una habitación y cerrar todo, y de esa forma ya no se va a filtrar tanto el sonido externo. Bueno gente, yo creo que con eso es más que suficiente para poder ser youtuber usando el celular, y es mucho más sencillo, como dije, editar tus videos en un celular que no en un programa de computadora, que realmente te llevaría muchísimo tiempo poder aprender a usarlos porque son bastante complejos. Vas a poder obviamente grabar y editar con mejor calidad utilizando una cámara profesional y una computadora para editar, que si lo haces con tu teléfono, pero si eres nuevo obviamente no vas a querer complicarte demasiado la vida. Con el celular ya vas a poder grabar tus videos y editar tus videos de una forma bastante buena, y con eso ya vas a poder empezar a progresar en YouTube. Bueno gente, espero que les haya gustado este video. Si te gustó este video, dale un like, suscríbete al canal, activa la campanita para nuevos videos, y sin más nada que decir, nos vemos en mi próximo video. Chao.